Bloque 6. Textos expositivos. Un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico, con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Textos históricos. ¿En qué se parece una biografía y una monografía? Ambas son un estudio profundo sobre alguien o algo. A continuación, veremos las características que las hacen diferentes. Monografía. Las monografías son textos de investigación en las que se aborda de manera analítica y detallada un tema en particular y corresponde al prototipo textual argumentativo. Generalmente pertenecen al ámbito de la educación. Sin embargo, las monografías también son un medio de expresión para la ciencia y las humanidades. La monografía tiene la siguiente estructura básica. Portada, incluyendo datos escolares como escuela, grado, grupo, número de lista. Índice, títulos y subtítulos. Introducción. Indica el objetivo o propósito de la monografía, los aspectos generales del tema para que se eligió. Cuerpo. Desarrollo del tema. Contiene los datos previamente citados, las gráficas y material visual de soporte. Conclusión. Este apartado se resume en la investigación y no aporta nuevos datos. Puede o no presentarse. Anexos. Al delimitar el tema, quedan excluidos algunos datos que podrían ser de utilidad para los lectores, pero no son relevantes. Sin embargo, se pueden colocar de manera sintética en esta sección. Referencias bibliográficas. Este último apartado debe incluirse en el índice y mencionar todas las obras que se consultaron para la elaboración del texto. Biografía. La biografía es la historia de la vida de una persona contada por alguien más. Los datos son recabados a través de entrevistas a la propia persona, a gente que la conoció y por los hechos registrados. El escrito es de carácter informativo, por lo tanto, no hay juicios de valor sobre la vida de esa persona. Aunque puede registrarse la percepción de otras personas acerca de sus acciones. La biografía debe incluir datos de nacimiento y muerte, y un breve relato de los momentos que marcaron la vida personal del sujeto. Textos periodísticos. Los textos argumentativos de tipo periodístico se conforman principalmente por la nota, el editorial y el artículo. Los textos periodísticos se pueden clasificar de la siguiente manera. Información, que son noticias, sueltos, breves, de opinión, editoriales, columnas, críticas, artículos, comentarios. E interpretación, reportajes, entrevista y crónicas. Un texto periodístico debe de contar con 6 características. Número 1. Objetividad. No debe haber opiniones sobre el tema, ni una postura. La nota solo relata hechos que acontecieron y que serán relevantes para la mayoría de las personas. 2. Sencillez. La información sobre lo acontecido se presenta en orden lógico y con la claridad necesaria para ser comprendido por todo el público. 3. Veracidad. Todo hecho relatado es verificable y se puede conocer las fuentes, a menos que soliciten anonimato. 4. Brevedad. Los datos de un hecho se descartan si no son fundamentales para explicarlo, por lo que se reduce el tamaño de las descripciones a lo fundamental y relevante. 5. Generalidad. Las notas contienen hechos que afectan la vida común de las personas, es decir, su contenido sensibiliza a toda la sociedad acerca del hecho. 6. Responde a estas preguntas. ¿Qué?
quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Ahora veremos los diferentes tipos de textos periodísticos. Noticia. Se dice que la noticia o nota periodística expone un texto relevante para la sociedad, lo describe y explica sus implicaciones sociales, económicas o culturales. La estructura de la noticia pretende suministrar la máxima información en menor tiempo o espacio posible. El periodista, una vez que haya seleccionado el acontecimiento sobre el que pretende informar y ha recopilado a través de distintas fuentes informativas los datos necesarios para elaborar su noticia, tiene que ordenar toda esa información para que el lector pueda comprenderla con facilidad. Reportaje. El reportaje es un género periodístico de tipo informativo que tiene una extensión mayor que una nota y una columna. Crónica. La crónica es un género periodístico que consiste en el registro personal de un periodista o experto sobre el acontecer en algún deporte, arte, espectáculo o la vida de una ciudad. Este tipo de texto expositivo permite el uso de figuras retóricas, aunque fundamentalmente el lenguaje debe ser denotativo. La crónica ha tenido diversas plataformas, como la radio, la prensa o la televisión. Entrevista. La entrevista muestra por escrito un intercambio comunicativo entre dos participantes. El objetivo de la entrevista es conocer los pormenores de la vida o el punto de vista de alguna persona, quien generalmente es famosa o especializada en algún tema. Lo más importante en una entrevista es preparar las preguntas que se realizarán, pues por el medio de ellas se obtiene la información requerida. Ahora veremos textos escolares. Reportes de investigación. Los reportes de investigación conforman la última fase de la búsqueda o indagación de un tema, pues presentan sus resultados. Existen varios tipos: de divulgación, por encargo y para tener un grado universitario. La planeación es la organización del trabajo. Un reporte de investigación lo requiere, pues necesitamos ejecutar la totalidad del proceso. Estos son los aspectos que requieren seguimiento. Selección del tema. Si es libre, elige aquel que te interese o que aporte información relevante para ti o tu comunidad. Cronograma. Es la calendarización de los pasos a seguir para comenzar y concluir el reporte. Incluye su proyección, realización de investigación, redacción y presentación. Delimitación del tema. Un tema puede ser amplio, por lo que deberás delimitarlo, seleccionando un tópico relevante, por ejemplo, tema, el español en el mundo. Preguntas para delimitarlo: ¿qué quiero saber sobre el español? ¿Dónde se habla español? ¿Por qué se habla español en esos lugares? Hipótesis. A través de las respuestas posibles a las preguntas que delimitan tu tema, pueden construir una hipótesis. Investigación y análisis. La investigación debe hacerse a través de fuentes confiables que aborden el tema. Por ello puedes usar motores de búsqueda en Internet como Google Académico, tu biblioteca escolar, periódicos, revistas, videos, audios, etc. Exposición escrita. La exposición escrita es muy parecida al reporte de investigación, solo que no necesariamente presenta una hipótesis o problema a resolver. Generalmente se presenta un tópico. Los elementos que deberás considerar en tu exposición escrita son de 3 tipos. La organización deberá tener un formato como portada, índice o tabla de contenido, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía o anexos. La autoría deberá incluir la persuasión, los autores que deben mantener siempre la atención del lector. Para conseguir esto, el texto debe de reflejar que el autor domina el tema y su tono mantiene el interés en ideas relevantes. Capacidad crítica y argumentativa. Los elementos que desarrollamos para fundamentar nuestro abordaje del tópico deberán ser sólidos y relevantes. Uso de las fuentes. El autor sintetiza la información recabada en las diversas fuentes consultadas y la referencia adecuadamente en la bibliografía. Redacción.
Lenguaje especializado. La redacción debe mostrar formalidad y un uso pertinente y nunca excesivo del léxico especializado. Ortografía. El apego a las normas gramaticales y ortográficas es indispensable para verificar el uso de grafías. Convenciones. En cada área del conocimiento existen convenciones para el uso de mayúsculas, minúsculas, cursivas, abreviaturas, siglas y símbolos, por lo que se le debe tener mucha atención al usarlos. Exposición oral. La exposición oral se define como la presentación de un tema de interés general que requiere de elementos tales como el manejo de la voz, el dominio escénico y material de apoyo. El manejo de la voz es primordial durante una exposición oral, pues es la acción que permite enviar con claridad el mensaje. Dicha claridad que se consigue a través de un factor que no puede dejarse de lado, la dicción. La dicción es la capacidad de enunciar palabras de forma oral con exactitud y aplomo, es decir, con precisión y soltura sin errores. Una exposición debe terminar con un momento para que el público despeje sus dudas. Las respuestas deben ser precisas, no te extiendas mucho en ellas. Con 1 minuto basta para responder, pues no puedes volver a exponer el tema. Responde siempre con cordialidad. Bloque 6. Textos expositivos.